esta entidad, esta enfermedad y la importancia pues que puede llegar a tener en nuestro país. Como introducción, pues la fiebre entérica fue una enfermedad que fue devastadora en el siglo XIX, en el siglo XX en Estados Unidos y en Europa. Vemos que con las mejoras en el higiene y las condiciones sanitarias, pues esto redujo drásticamente la incidencia. Aún así, sigue siendo una infección pues de mucha importancia en sitios de recursos limitados, donde no hay adecuado manejo de las aguas residuales. Y vamos a ver que en nuestro país pues siguen habiendo focos importantes causados pues por esta bacteria. La principal pues la bacteria que genera esta enfermedad como tal va a ser la Salmonella, que en el ámbito mundial pues está asociado con enfermedades diarreicas y vamos a ver que en general la diarrea va a ser como una de esas entidades pues que nos van a prender alarmas sobre un posible brote o una lesión, pues una enfermedad entérica. Sigue siendo una causa importante de morbimortalidad, sobre todo en niños menores de 5 años, y por eso también es muy importante, pues, en el ámbito de pediatría, pues, hacer una revisión como de este tema. Como fiebre entérica, la definición como tal va a ser una infección que es sistémica, es producida por Salmonella Enterica cerovar tifi y paratifi. Principalmente estos dos nos van a dar la entidad de fiebre entérica. Vamos a ver que múltiples otras enfermedades pueden ser generadas por Salmonella y vamos a tocarlas pues en el transcurso de esta revisión también. Como nombres alternativos que podemos encontrar en la literatura, pues la fiebre se puede llamar fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea. Se pueden conocer como bajo estos nombres. Como epidemiología mundial de la fiebre entérica, vemos que la incidencia ha disminuido mucho en los últimos 15 años. Se estima que su incidencia está en 307 casos por 100.000 habitantes, generando un total de 33.000 millones de casos a nivel mundial. Y entre estos 300.000, pues se genera muerte cada año. La letalidad global en todas las edades es alrededor del 0.95, pero vamos a ver que en ciertas poblaciones, especialmente menores de 5 años y pacientes ancianos, esta letalidad es mucho mayor. La letalidad por fiebre tifoidea o por Salmonella tifi va a ser 1.89 veces mayor a la fiebre paratifoidea. En las Américas, el contexto también es muy importante. Vemos que en el 2018 se estimó una tasa de enfermedad por Salmonella tifi de 10 por 100.000 habitantes y una mortalidad de 0.7 por 100.000 habitantes. A partir de la década de los 90, la carga de fiebre tifoidea pues, ha disminuido marcadamente en América Latina, pero persisten focos endémicos importantes en América Central, Caribe, algunas regiones de América del Sur, y vamos a ver que en nuestro país también es frecuente estos brotes. Se cree que sigue siendo una causa importante de morbilidad en América Latina, pero estos valores no los refleja la notificación, y vamos a ver que hay muchas zonas que no se les da una adecuada notificación a estos casos, zonas mucho más rurales que de pronto no se logra hacer un estudio completo de las causas de estos brotes, y definitivamente es una enfermedad que está subdiagnosticada en nuestro medio. En el 2018, Canadá y Estados Unidos reportaron la primera cepa de Salmonella tifi que es resistente a ampicilina, cefalosporinas de espectro extendido, fluoroquinolonas, cloramfenicol y trimetoprim-sulfa, siendo otra situación importante de salud pública, porque no solo tenemos la presencia de la bacteria, sino que esta se ha ido volviendo resistente a múltiples antibióticos. Para Colombia en el 2020 tuvimos 11 casos confirmados por laboratorio con un adecuado pues, estudio del serogrupo que entraban dentro de la Salmonella tifi o paratifi. Vamos a ver que hay habían muchos más casos notificados, de los cuales ya cuando el Ministerio de Salud va y hace como un estudio de los serogrupos, pues muchos se salen de estos grupos, entonces se consideran descartados, pero pueden ser causantes pues, de salmonelas, otro tipo de salmonelas. El comportamiento como tal del año 2020 disminuyó 56% respecto al 2019, que pues es un hallazgo importante pues en este último año. De todas maneras, vamos a ver que la frecuencia pues de esta enfermedad se va como en torno de brotes, entonces va a variar siempre
de cada año va a variar el número de casos según cómo se den estos brotes. Para Colombia, pues, las entidades territoriales que presentaron más número de casos fue Santa Marta, Meta también reportó 9 casos, Huila y Cauca tuvieron un reporte de 8 y 6 casos, siendo pues estas las principales pues lugares donde se hizo como el reporte. Vemos Bogotá también tuvo 6 casos. Entonces, la mayor incidencia por número de habitantes pues la ofrece Santa Marta, pero vamos a ver que los brotes se generaron en distintas partes del país. Pues encontré un documento como que analizaba los brotes entre el 2000 y 2014, mirando como dónde se generaron estos brotes y por qué salmonela se generaron en el país. Y en julio del 2003 reportan que se presentó un brote de intoxicación alimentaria. En este caso fue en la localidad de Busaquillo, en el municipio de Nariño. Allí se afectaron 60 personas de las 100 personas que fueron asistentes pues como al mismo sitio. En este caso se reporta Salmonella typhimurium. En septiembre de 2004 se presenta otro brote por intoxicación alimentaria, en este caso en un centro de salud en el municipio de Río Sucio, Caldas, con una manifestación clínica de 104 casos de los 120 asistentes, haciendo un reporte de Salmonella enteritis y paratifi. En el 2005 al 2008 se habla que hubo en el país alrededor de 275 hospitalizaciones asociadas a Salmonella, y los departamentos que mayores casos presentaron fue Antioquia, Caquetá y Nariño. Y en el departamento de Chocó pues se notifica también un caso probable por Salmonella. Este fue un estudio que se hizo en un brote que se presentó hacia el final del 2013 hasta marzo del 2014 en la cabecera municipal del Bajo Baudó. No se logró pues determinar el serogrupo, pero sí presentó, pues fue causado por Salmonella. Entonces vemos que en general pues se presentan brotes importantes que van a cambiar mucho la presencia de esos casos anualmente. La infección por Salmonella typhi y paratifi es de reporte obligatorio en Colombia. Entonces, vamos a ver que todos estos casos de sospecha de salmonelosis se deben reportar al Ministerio de Salud, y ya el Ministerio de Salud pues hace un enfoque de las causas de estos focos. Aquí en esta tabla evalúan el total de aislamientos que encontraron más o menos entre el 2000 y el 2014, y vemos que para Colombia la causa más importante pues de estos brotes fue enteritis y typhimurium. Recordemos esas dos bacterias porque vamos a mencionarlas más adelante, y vemos que la tercera causa es TIFI, que viene dentro del grupo de bacterias pues, que llevan a una enfermedad entérica. Bueno, ya como para enfocarnos un poquito de cómo clasificamos este grupo de bacterias, pues ellos hacen parte de las enterobacterias. El género es Salmonella, y dentro del género de Salmonella vamos a ver dos especies principales, Bongori y entérica. Salmonella entérica, 99% de las cepas que van a generar infección en humanos y en mamíferos pues vienen asociadas a Salmonella entérica. Salmonella entérica tiene entonces 6 subespecies, entre estas la más importante es la entérica, que va a generar dentro de este grupo va a estar el Serovar typhi y Serovar paratifi, A, B y C, que vamos a ver que son los causantes de enfermedad entérica. 2.700 serotipos pues están definidos dentro de estos grupos, o sea que hay muchas variedades de Salmonella, y esto se va a determinar según los factores antigénicos somáticos, flagelares y capsulares, que ya los voy a explicar. Bueno, entonces, como les expliqué, pues pertenecen a la familia de las enterobacterias. Se describen como bacilos gram negativos, flagelados, no encapsulados, con fimbrias, pilis y no productores de esporas. La estructura antigénica de la Salmonella tiene 2 clases de antígenos, que en general todas la tienen, que va a ser el antígeno somático y el antígeno flagelar, y algunas cepas adicional van a tener un antígeno más, que es el antígeno B. Entre esas tenemos Salmonella typhi y paratifi, que poseen este
antígeno capsular, entonces esto les da una capacidad adicional para virulencia. Entonces, esto es importante. Entre los antígenos somáticos son los antígenos de la pared bacteriana y la naturaleza pues es polisacárida. Existen múltiples antígenos O y según esos factores O principales es como se va a ir determinando las características diferentes de cada antígeno. Los antígenos flagelares H son antígenos constituidos por la proteína de flagelina, cuya composición también está hecha por aminoácidos y la mayoría de las cepas del género de Salmonella pueden expresar las dos especificidades. A veces un antígeno H que es difásico y en ocasiones monofásico, y la diferencia pues en estos antígenos también determina pues las distintas variedades. Y el antígeno B, que vimos que no está presente en todas, es un análogo funcional de los antígenos K de otros géneros de enterobacterias. Protege la bacteria dándole una resistencia antifagocítica, pues haciendo que estas dos, pues este tipo de bacterias tengan pues mayor capacidad de virulencia, y esto solo los va a poseer Salmonella typhi, Paratyphi y Dublin, las primeras dos pues que son los causantes de fiebre entérica. Los mecanismos de transmisión, tradicionalmente se ha ligado todos estos brotes, pues generalmente o con aguas contaminadas o con alimentos. Vamos a ver que se realiza pues la transmisión de Salmonella por medio de la ingesta de agua de alimentos contaminados, es una transmisión vial fecal oral. Hay productos animales que también constituyen una fuente de infección importante. La Salmonella typhi no tiene, no hay portadores animales, realmente todos los portadores somos los mismos humanos, y la transmisión se da pues por alimentación o agua contaminada con heces humanas. La salmonelosis no tifoidea sí tiene la capacidad de ser transmitida por otros animales, y esto es de importancia en los pacientes, pues las personas que tienen mascotas, gatos, perros, y especialmente estas mascotas como reptiles y anfibios. Se han encontrado algunos focos relacionados pues a tortugas y otro tipo de mascotas que las personas pueden tener en casa, y estas pueden ser portadoras de Salmonella. Otra de las formas en que se puede transmitir, pues puede ocurrir de forma vertical de una madre con bacteremia hacia su hijo en el momento del parto, pues por la secreción con sangre y fluidos corporales. No es tan frecuente, pero puede ocurrir. La infección también requiere pues un contacto directo o indirecto con una persona con una enfermedad activa o con un portador crónico. Y la excepción de las bacterias por los individuos infectados, pues esto puede ocurrir hasta en un año. Los portadores crónicos permiten que el microorganismo se mantenga pues esta circulación en el ambiente. Entonces el portador crónico viene siendo pues un pilar importante en este ciclo. Sobre la fisiopatología, entonces hay dos formas en que se puede dar esta infección, y esto nos va a llevar a dos manifestaciones sistémicas muy distintas. La principal y la que genera la mayoría de infecciones por Salmonella no tifoidea va a ser la infección de las células del epitelio gastrointestinal. Ellas se van a adherir a las vellosidades intestinales, son captadas por las células M, y esto va a transportar pues la bacteria a las placas de Peyer, y allí se multiplican, va a generar una respuesta inflamatoria, una liberación de citoquinas que va a provocar pues los clásicos síntomas asociados a una salmonelosis, que son todos estos síntomas gastrointestinales. La respuesta inmune del huésped permite que esta infección se localice y se autolimite, y el paciente pues en general mejora solo sin necesidad de un tratamiento. Alrededor de 5 a 7 días desaparecen los síntomas gastrointestinales. La mayoría entonces de bacterias no TIFI van a tener este método pues de lesión. Y la segunda causa entonces son las bacterias tifoideas, que vienen siendo TIFI y Paratyphi. Estos alcanzan macrófagos intestinales donde se fagocitan en el sistema retículo endotelial, y allí se acumulan en tejidos en el hígado, en el vaso, la médula ósea, y vamos a ver que frecuentemente pues estas enfermedades sistémicas pueden llegar a generar complicaciones como osteomielitis, meningitis,
por la distribución que hacen estas bacterias como a estos tejidos. Los rasgos de virulencia de la respuesta proinflamatoria y el reclutamiento de fagocitos en el sitio pues, de la infección puede facilitar esa diseminación. Esta segunda forma de fisiopatología, vamos a ver que no genera tanta inflamación intestinal, haciendo que estas bacterias pues, puedan pasar más fácilmente pues, estas barreras corporales y llevar una enfermedad sistémica. Que pues ha habido como muchos estudios que evalúan qué genera tanta diferencia en la manifestación pues de los cuadros de Salmonella, que hace que una bacteria genere solo la inflamación intestinal o que ésta logre pasar y generar pues una infección sistémica. Los serobares tifoideos, hemos visto, pues se han hecho varios estudios que evalúan que estos tienen unos genes que inactivan de alguna forma la capacidad de adición, quimiotaxis y metabolismo anaerobio comparado con esas bacterias no tifoideas, por ejemplo, Salmonella typhimurium, que vamos a ver que puede generar unas manifestaciones intestinales importantes. Ambos, las salmonellas no tifoideas y tifoideas van a poseer factores de virulencia. Vemos que las tifoideas tienen el factor B. Esto hace pues que estas bacterias reduzcan la producción de interleuquina 8, esta no se active y no se genere tantas manifestaciones inflamatorias a nivel intestinal cuando hay una infección por ella. Y adicionalmente, las bacterias no tifoideas han ganado una capacidad inflamatoria adicionalmente de que generan una inflamación severa, se benefician de esta inflamación a nivel intestinal. Han encontrado pues que ellos se benefician de metabolitos derivados de esta inflamación, haciendo que mejore su crecimiento en un intestino inflamado, y las bacterias no tifoideas tengan la capacidad de vivir y sobrevivir en ese intestino inflamado, donde las bacterias tifoideas no tienen esa capacidad como de alimentarse de estos productos y requieran pues trasladarse a nivel sistémico a otras áreas donde puedan sobrevivir. Entonces realmente hay muchas diferencias en los estudios genéticos que nos explican por qué se da tanta diferencia pues, en estas manifestaciones en estos microorganismos. Hay muchos factores que generan riesgo para que una enfermedad, que en general va a ser gastrointestinal, por ejemplo, una infección por un serobar no tifi, genere una enfermedad sistémica. O sea, hay varias cosas que pueden llevar a que el paciente, una infección gastrointestinal, se convierta pues, en una infección severa. Entonces, en estos pacientes vemos que los recién nacidos y los lactantes menores de 3 meses van a tener un mayor riesgo de que estas infecciones se compliquen y se genere, pues por ejemplo, entre el 50 al 75% se generen meningitis. Pacientes con inmunodeficiencia humana, virus de inmunodeficiencia humana, tienen mayor riesgo a que una bacteria gastrointestinal también se convierta en una enfermedad sistémica. Otras inmunodeficiencias y otras enfermedades granulomatosas crónicas, los pacientes con tratamiento inmunosupresor, con tumores malignos, en especial leucemias y linfomas, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal por sí ya tienen un riesgo adicional de que se les, pues con una lesión como en esta barrera, llevando a que estas se puedan complicar. Los pacientes con medicación antiácida, con alteración de la motilidad intestinal, los pacientes desnutridos pues también van a tener mayor riesgo. Los síndromes clínicos importantes entonces que nos van a generar una salmonelosis es la salmonela no tifoidea no invasiva, que es la mayoría de ellas, que generalmente va a generar una infección principalmente gastrointestinal. Tenemos las salmonelas no tifoideas invasivas, que son unas cepas que han ido modificándose y cambiando y generando unas enfermedades más severas, y la fiebre tifoidea o entérica, que son las causadas por tifi paratifi, que pueden tener pues como un compromiso sistémico más importante. Entonces vamos a mencionar las primeras dos rápidamente y enfocarnos realmente en esta tercera, que es en la que se basa esta revisión. Entonces la salmonelosis no tifoidea no invasiva va a ser entonces la más frecuente, es generada por otro tipo de salmonelas, con excepción a
la Salmonella Typhi y Paratyphi. Es la forma de presentación más frecuente, tiene un periodo de incubación entre 6 a 72 horas y generalmente estos pacientes van a presentar manifestaciones gastrointestinales, emesis, dolor abdominal, diarrea acuosa, fiebre y en general es autolimitada hasta 7 días. El cuadro diarreico pues, puede ocasionar también pérdidas hídricas importantes, en cuyo caso puede ser necesaria una rehidratación oral, y esto sí en especial en menores de 5 años, a pesar de que son infecciones gastrointestinales pues, que no van a generar una enfermedad sistémica, sí pueden deshidratar al paciente y estos pacientes pueden requerir la asistencia de rehidratación oral o endovenosa. Adicionalmente, estos pacientes continúan eliminando las bacterias después de este periodo agudo, haciendo que estos pacientes también se vuelvan en un foco importante pues, de infección para otros. La salmonelosis, entonces, no tifoidea invasiva, vamos a ver que son unas cepas emergentes de salmonela, cuyos serotipos más comúnmente están asociados a Salmonella typhimurium y Enteritidis. Recuerden que estas dos fueron las más frecuentes que lograron aislar en los últimos focos que tenemos en Colombia. Volviéndose, pues, estas cepas de a poquito se han vuelto importantes, generan, pues, también mucha sintomatología. Generalmente no es una sintomatología tan gastrointestinal como presentan las otras salmonelas, pero sí presentan una enfermedad febril. Y adicionalmente vienen asociadas a infecciones del tracto respiratorio inferior como gérmenes por Streptococcus pneumoniae o Mycoplasma tuberculosis. Entonces realmente estas salmonelas pues han ido cogiendo como fuerza en los últimos años. La mortalidad se habla que es entre 22 a 47% en los países africanos, donde hay muchos estudios sobre fiebre entérica. Allí, a pesar del tratamiento antibiótico, pues hay alta mortalidad asociada a estas salmonelas, y el creciente número de casos, la mortalidad asociada, la dificultad que tenemos para el tratamiento, pues ha hecho que sea muy esencial pues, un desarrollo de medidas de prevención en las sociedades donde hemos encontrado pues, focos asociados a ellas. Entonces, entre esas está Colombia, como ya lo mencioné. Ya haciendo como un enfoque hacia fiebre entérica, vamos a ver que hacen unos periodos de incubación entre 10 a 14 días. Generalmente la sintomatología más importante es la fiebre continua o prolongada. No necesariamente empiezan con diarrea, sino que es un paciente que empieza febril. Puede venir asociado a cefalea, malestar general, ellos pueden presentar anorexia, bradicardia relativa, esplenomegalia. Se habla de manchas rosadas en el tronco, que es más evidente en los pacientes de raza blanca. Hacen también cuadros de tos no productiva, y en los pacientes mayores, en adolescentes y adultos, pues presentan más estreñimiento que diarrea, que realmente pues uno no los asocia necesariamente con salmonela, pero hay que pensar en ellos también, en esos pacientes mayores que hacen pues cuadros de fiebre prolongada, que no encontramos bien el foco, podríamos estar ante una salmonelosis. Los portadores asintomáticos, pues la historia que mejor nos muestra esto, pues es la historia de Mary Malone. Ella nace en 1869 en Irlanda y es una inmigrante a Estados Unidos, inmigra a Estados Unidos alrededor de los 15 años y trabaja en Estados Unidos como cocinera en varios sitios en Nueva York. Ella es la primera, el primer portador asintomático que se logra, pues que se logra confirmar. Y se dieron cuenta fue porque en múltiples casas donde ella trabajaba, las personas pues que comían sus alimentos preparados resultaban enfermos por Salmonella Typhi, y pues se hablaba que un total de 52 o 53 casos se asociaron a ella, incluyendo una muerte infantil. Haciendo ya el análisis epidemiológico de estos brotes y de estos casos, llegaron a la conclusión que ella era la portadora como tal de Typhi, sin generar ningún síntoma, pero constantemente pues secretaba bacterias en sus heces, y esto llevaba a que esto se contaminara fácilmente agua o alimentos preparados por ella. En esta época pues no había tratamiento para estos portadores, y fue condenada a pasar una cuarentena de más de 25 años hospitalizada
en el hospital de Riverside en Nueva York, hasta que ella fallece en 1938. Entonces realmente es como esa historia pues más importante pues en la historia de la medicina, asociado a Salmonella Typhi, que posiblemente ya todos pues la han escuchado en algún momento. Con ella ya se logra identificar pues los portadores asintomáticos y se completa como el ciclo bacteriano que no teníamos claro de dónde se estaba generando pues estos focos de fiebre tifoidea. Los portadores asintomáticos, entonces, han demostrado que hasta 10% de los pacientes que no son tratados pueden excretar bacterias hasta 3 meses después de la infección, y 1 a 4% de ellos van a excretarla más allá de esos 3 meses, hasta 12 meses la mayoría, y otros que lo excretan de por vida, convirtiéndose en portadores crónicos. Ha habido como muchos estudios evaluando qué genera estos portadores crónicos, y se han dado en cuenta, pues se han asociado la presencia de estos portadores crónicos pues a cálculos biliares como uno de los riesgos principales, ya que la bacteria sube a la vía biliar, y en la vesícula, por medio pues de la presencia de cálculos, tiene la capacidad de generar biopelículas, lo que la va a proteger contra el tratamiento antibiótico pues que se esté administrando, y de esta forma esto puede generar un portador crónico. A pesar de esta asociación, pues se han encontrado muchos estudios donde pacientes pueden no tener la presencia de cálculos, o aún posterior a una colecistectomía, pues el paciente persiste siendo un portador crónico. Así que realmente no es el único factor, es un factor importante, pero no ha sido el único factor asociado a esta. El tratamiento de elección en el momento para los portadores asintomáticos es el uso de fluoroquinolonas por periodos de 28 días. Previamente se ha hablado también del uso de ampicilina a dosis altas por 3 meses, trimestoprim sulfa, pero hemos visto que con las resistencias antibióticas que ha generado la salmonela, pues en el momento la elección es fluoroquinolonas, pues por menos riesgo pues de resistencias a este antibiótico. Como diagnóstico, realmente el diagnóstico se basa en el aislamiento de salmonela. Cada vez menos se utiliza el diagnóstico serológico, ya que pues ha perdido sensibilidad de especificidad. O sea que realmente el enfoque grande va a ser hacia el cultivo, siendo este uno de los principales métodos diagnósticos. El cultivo podemos tomarlo pues en un paciente con presencia de diarrea o gastroenteritis, pues lo más fácil es un coprocultivo y generalmente nos da un buen rendimiento. En esos pacientes que no tienen claros síntomas gastrointestinales, pues puede uno captarlo por hemocultivos también, ya que vemos que estas bacterias tienen la capacidad de hacer pues una migración al sistema, pues a nivel sistémico. Y el cultivo de médula ósea realmente es el que tiene mejor sensibilidad, ya que a un paciente con tratamiento antibiótico las bacterias pueden sobrevivir mucho más en la médula ósea, y lo ideal pues hablan es que en cuestiones de sensibilidad sería tomar un cultivo de médula ósea, es el que mejor sensibilidad tiene, pero pues vamos a ver que es un cultivo que requiere un procedimiento invasivo, así que realmente no es el que más usamos, y usando más el hemocultivo o el coprocultivo. La PCR es otra técnica que tenemos disponible. Esta viene pues asociada como a los paneles gastrointestinales, donde se van a detectar múltiples patógenos, entre estos los patógenos pues la salmonela, y entre estos pues se ofrecen resultados mucho más rápido que en el cultivo, de 1 a 5 horas. Como limitación, realmente no nos va a ofrecer información sobre patrones de resistencia ni susceptibilidad antibiótica, pero puede ser pues un diagnóstico mucho más rápido que esperar pues el cultivo como tal. Y los antígenos febriles quería mencionarlos porque vemos frecuentemente en la clínica pues que se solicitan en áreas o en sitios o en escenarios donde no tengamos otras herramientas diagnósticas, pues en ese caso se recomiendan, pero vamos a ver que realmente este método diagnóstico no es muy específico, hacen pues reacciones cruzadas con muchos antígenos. Adicionalmente, pues se requiere un valor de 1 en 160 diluciones para considerarse positivo, pues casi nunca ve uno ese número de diluciones. Y la otra recomendación es pues que lo ideal que se
observara un aumento 4 veces a los títulos previos, pero como en general no tenemos la presencia de esos títulos previos, pues realmente esta segunda pues, valor no nos es tan útil en la clínica. No nos diferencia entre TIFI y para-TIFI, y realmente pues se considera pues un método poco específico, no se recomienda su uso, pero vamos a ver que en ciertas zonas demográficas pues podemos no tener otra opción, entonces ahí es donde entraría a jugar pues los antígenos febriles. Pero pues en nuestro medio realmente se debe realizar paneles gastrointestinales y pues la asistencia con los cultivos para dar un adecuado pues diagnóstico. Sobre diagnósticos diferenciales vamos a ver que hay muchas otras situaciones que nos van a llevar a que el paciente presente fiebre prolongada, otros síntomas de gastroenteritis pues en las zonas tropicales, entonces hay que descartar estudios de dengue, hay que evaluar malaria, esos pacientes que hacen sintomatología respiratoria, descartar neumonía y, por ejemplo, hepatitis aguda y sepsis que pueden dar pues otra sintomatología similar. Sobre el tratamiento, la recomendación es realmente tratar los grupos que tienen mayores factores de riesgo para enfermedad sistémica y tratar los pacientes que se observan realmente enfermos, o sea, el paciente que solo está haciendo un cuadro gastrointestinal, que no se observa tóxico, ese paciente pues no tendría indicación de tratamiento. Cuando yo sí debo dar tratamiento, en los pacientes menores de 3 meses por el riesgo que ya vimos asociado pues a una enfermedad sistémica y complicada. Se debe manejar esos pacientes inmunocomprometidos, sí deben tener tratamiento. Pacientes que tengan síntomas gastrointestinales persistentes y severos también tienen indicación. Esos pacientes donde logramos aislar hemocultivos positivos para salmonela también. Y el paciente con fiebre entérica complicada. En estos casos, entonces, los menores de 3 meses se le debe dar manejo entre 5 a 7 días vía oral. Si el paciente se observa febril y condiciones regulares, se debe pues, hacer una búsqueda de una bacteremia asociada, entonces hemocultivo, punción lumbar y dar manejo endovenoso inicialmente. En esos pacientes que hacen bacteremia, pues ya confirmada con hemocultivo, entonces ese paciente se le debe adicionar la punción lumbar y realizar los estudios de punción lumbar. Estos pacientes van a requerir un tratamiento de 10 a 14 días y el paciente que hace infección complicada con meningitis pues va a requerir un tratamiento más prolongado como 4 a 6 semanas de antibioterapia. El paciente entre 3 meses a 12 meses que tiene buenas condiciones generales, en general yo lo puedo observar. En ese paciente que ya yo observo con condiciones regulares, ese sí debo hacerle hemocultivo, la punción lumbar y empezar el manejo endovenoso. Y el paciente mayores de 12 meses generalmente no van a requerir tratamiento, pero ese paciente que se observa con condiciones generales, pues sí se debe empezar la antibioterapia empírica. Entonces, como concepto grande, la salmonelosis no necesariamente va a requerir tratamiento. El paciente que sí se observa delicado, que se observa mal, que está con signos de infección sistémica, ese sí se beneficia del manejo antibiótico. Y esos pacientes complicados que hacen osteomielitis y meningitis, obviamente esos sí van a llevar antibiótico. Pero en general, la mayoría de casos no van a requerir tratamiento. ¿Qué antibiótico empezamos? Entonces, pues en parte, pues eso va a depender si estamos ante una salmonela o TIFI, pero vamos a ver que el tratamiento es similar para las dos. Aquí se indica el manejo como primera línea ceftriaxona, cefotaxime o se puede utilizar acitromicina. En pacientes con salmonela TIFI, pues adicionalmente podemos utilizar ciprofloxacina en cualquiera de las dos como alternativa. Tradicionalmente se había hablado del manejo con ampicilina y trimetoprim-sulfa como la primera opción, pero vamos a ver que con todas las resistencias antibióticas realmente este se ha convertido casi ya a un tratamiento de segunda línea, idealmente pues guiado por coprocultivo y algunos casos pues severos de
de enfermedad entérica complicada, pues sí se recomienda el uso de corticoide como terapia ayudante. Ha demostrado pues que disminuye algo la mortalidad y podría adicionarse pues en esos pacientes con infección severa. Las resistencias antibióticas, ya mencioné un poquito de esta situación, realmente es algo que hay que considerar en el contexto de fiebre entérica. Las cepas de Salmonella han ido adquiriendo resistencia a múltiples antibióticos y se considera pues que una Salmonella que tenga resistencia a 3 o más fármacos se considera una Salmonella multidrogoresistente, pues multiresistente. Los antibióticos previamente que considerábamos primera línea, como les mencioné, pues ya no se recomiendan como primera línea por el riesgo pues de resistencias. Y en el 2016 pues aíslan la primera cepa en Pakistán con una infección pues que se considera extremadamente resistente, ya que tiene resistencias a ampicilina, cloramphenicol, trimetoprim-sulfa, a cefalosporinas de tercera generación, siendo esto ya un factor de riesgo también importante pues para nuestra región. Vimos que en Estados Unidos y en Canadá se aislaron en el 2018 ya cepas de estas resistencias, pero pues es algo que tenemos que tener en consideración y es algo importante en el proceso de definir qué paciente sí requiere antibiótico y qué paciente podemos no administrar antibióticos y no arriesgar pues una resistencia innecesaria. Ya como completando la parte de vacunación, hay disponibilidad de 2 vacunas. La vacuna Vivotif es oral, viva atenuada, se deriva de una cepa viva de Salmonella tifoidea. La recomendación es que se administren mayores de 5 años y vamos a ver que induce una protección para antígenos OH y muestra alguna protección cruzada también entre TIFI y para-TIFI. Y la segunda vacuna es Tiferix, es una vacuna polisacárida en forma inyectable intramuscular. Esta la derivan de la cápsula del polisacárido capsular B. Está recomendada en mayores de 2 años y van a inducir protección hasta 3 años. Realmente hay muchas que están en proceso, generalmente todas están alrededor de fase 2. Hay varios productos que están en proceso pues, de prueba para determinar si pueden ser de utilidad como forma de vacunación. La mayoría de ellas no van a dar como tal una protección a largo plazo, sino que dan protecciones más a corto plazo. Entonces la recomendación es administrarla o a los viajeros que van a ir a zonas de riesgo o en comunidades, en zonas donde se están generando brotes grandes, pues vacunar como el resto de la población. No se recomienda, pues vemos que aquí en Colombia pues no se aplica de rutina y realmente se deja como para esos escenarios. Como complicaciones ya completando, pues las complicaciones que se han asociado más a fiebre tifoidea, pues aparte de la meningitis y la osteomielitis, la perforación de ilio es frecuente y vamos a ver que en países con muy alta prevalencia de esta enfermedad presenta admisiones, pues presenta frecuentemente perforaciones de ilio asociadas a ella. Entre 4 a 6% de las perforaciones de ilio vienen siendo asociadas a TIFI o para-TIFI, y en África, que es una enfermedad pues, que genera tantas infecciones, se ha encontrado que admisiones, hasta el 50% de las admisiones hospitalarias por perforación vienen asociadas a esta infección. Y 2/3 de esta viene pues asociado a niños con entre los 5 y los 6 años, sigue siendo pues como un factor importante en esos menores de 5 años. La mortalidad es alta en niños hasta 40% en esos menores de 5 años y hasta 20% en los mayores de 5 años, entonces sí puede llegar a generar mortalidad importante. Y otras causas pues, o complicaciones es la rhabdomiolisis, que genera pues, falla renal aguda y se han reportado casos de este tipo de complicación en menos frecuencia que la perforación de ilio. Bueno, y ya como terminando, algo pues que hay que siempre discutir con el paciente que diagnosticamos con Salmonella, es las medidas de prevenir recurrencias de la enfermedad, los cuidados que estos pacientes deben tener en casa. Vamos a ver que esos pacientes que tienen riesgo porque tienen mascotas especialmente, pues que generan especialmente o pueden ser portadoras de Salmonella, como las iguanas, las lagartijas, los pacientes que tienen tortugas, pues hay que informar que tienen mayor riesgo
de una infección por salmonela, entonces se deben realizar un adecuado lavado de manos posterior a la manipulación del animal y de sus tanques. Los niños menores de 5 años y los pacientes inmunosuprimidos pues no deberían tener contacto con estas mascotas por el riesgo de esta. El manejo de alimentos es muy importante, realizar un adecuado lavado de manos, no manipular, no comer carne cruda o huevos crudos. Se debe promover la lactancia materna, que es un componente importante. Frecuentemente vemos casos de salmonela pues asociado a que en casa a los bebés les administran agua, le dan jugo o le dan otro tipo de alimentos que pueden estar contaminados. Entonces realmente la promoción de lactancia materna ha tenido pues también un impacto en reducir las causas de salmonela en esos primeros meses de vida. El control de infecciones, pues también es importante que esos niños que hacen fiebre entérica pues no asistan a guardería hasta 24 horas después de la resolución de los síntomas. Se ha visto pues que no es necesario hacer un seguimiento con coprocultivo porque estos pacientes pueden continuar excretando bacterias después de los síntomas agudos, entonces realmente aquí no hay requerimiento pues de realizar pues un estudio con coprocultivos posterior al manejo. Y ya como para completar las conclusiones importantes pues de este tema es que la promoción de las fuentes limpias de agua, la prevención por medio de medidas sanitarias esenciales es esencial para el control de esta enfermedad. El uso de vacunas, pues y que estas estén disponibles en zonas de mayor riesgo de brotes, es también pues muy importante y un componente que debemos como empezar a involucrar más en la parte de salud pública. También se requiere pues una mejor notificación y vemos que para nuestro medio realmente hay que enfocar esta situación, que estos pacientes los debemos notificar para poder hacer esos seguimientos y esos estudios de las causas que nos llevan a estos brotes en el país, y se requiere realmente una búsqueda activa y un tratamiento oportuno pues de esos portadores como foco posible también de transmisión de la enfermedad, que es como una área también adicional donde se podría enfocar como el proceso de salud pública. Listo, no sé si hay alguna pregunta o duda.